Pensé que me quedaba uno. La desgracia golpeó mi puerta. Hola, puedo ofrecerte una promo 2x1. Apúrate que se agota. ¿2 por 1 en qué? Soy lo que ya no te queda. ¡Qué pena! No llores, aprovechame. ¡Sos sacamugre! El mismo que viste y calza. ¡Ay, te agradezco la rapidez, pero tengo otro problemita! Veamos si puedo solucionarlo. Se me terminó el dinero y además, me cortaron el agua. Un problema con solución. Son 2. No hay agua en el duchador, no hay espuma en el jabón. ¿Dónde estás? ¿Qué hago yo? Quiero ver, quiero entrar en el agua, no aguanto más. Qué mal huelo. Pica aquí, pica allá, pero nunca me dejo estar. 1, 2 días. No hay agua en el duchador, no hay espuma en el jabón. ¿Dónde estás? ¿Qué hago yo? Si perdura con los días de mucho calor. Jabón sacamugre es la salvación. Compro 2, quiero más. Es que nada podrá igualar sus propiedades. Cuando calienta el sol aquí en la playa, traigo un jabón sacamugre cerca de mí. Es tu palpitar, mi olorcito, mi pegote, mi autoestima, desespero. Oh, oh, oh. No conseguí. Fuiste a los distintos mercados, kioscos. Incluso le pregunté a los vendedores ambulantes. Nadie lo tiene. Acá me tenés. ¿Quién te está hablando? No sé cómo escribirlo, pero creo que es lo que estamos buscando. ¡Sacamugre! Pueden adquirirme en su tienda de confianza. No me venden en locales sin marca. Jabón Sacamugre es marca registrada. Y acá escuchábamos esta primera publicidad, que ya es la segunda vez que la pasamos en el programa. Una nueva noche acá en Cultura Pop, en compañía de, por el momento, quien les habla, Mariela Verónica Gagliardi, y mi amiga y compañera de equipo, Vanessa Henskowski. ¿Cómo estás, amiguita? Bien, recién bañada con este jabón sacamugre.
y me encanta llegar con esta fragancia y este aroma al programa. Es es súper efectivo. Buenísimo. La Qué verdad lástima que nuestros oyentes no puedan sentir ese aroma y ver esta fragancia, esta piel que reluce. Nos reluce, mira, estás tú también reluciente. Sí, yo también te veo la piel más brillante que de costumbre. Parece como, ¿cómo podríamos decir? De cristal. La verdad que sí, y viene muy bien para estas altas temperaturas. Bueno, sabemos que hay personas que nos escuchan de lugares del mundo en los cuales hace frío. No es el caso de Argentina y de Chile, pero bueno, al menos donde nosotras dos residimos. Sí, yo tengo un amigo radial, mi Charlie Cruz, que es de México, y desde que estuvimos juntos en un programa ahí de Dimash un día sábado, nos hicimos amigos y él es locutor de radio allá, pero él siempre me saluda con imágenes de frío, porque en México hace frío, entonces estamos ahí con mucho frío y acá nosotros con mucho calor. Bueno, a mí me mostraba una amiga de mi mamá, que es como mi tía postiza porque me conoce desde la panza, Gabriela Laureta, le mandamos un beso enorme, y me envió, ella justo está de paseo en la provincia de Mendoza, acá en Argentina, y me envió días atrás unas fotos de la casa de su hija más chica, de Anabela, que es, bueno, es como una hermana, porque también nos conocemos desde bien chiquititas, y ella vive en un lugar de Estados Unidos, nunca me acuerdo si es Carolina del Norte o del Sur, bueno, que está nevando, y justo me envió esas fotos días atrás cuando acá hace una temperatura como de 37 grados, y yo decía, ay, qué lindo, un poquito de frío. Sí, se desea el frío. Bueno, hay gente que después ya está en invierno y ya no tolera el frío y quiere el calor, pero a mí me gusta más el frío, en verdad. A mí lo que me pasa en particular con el tema del frío es que, bueno, días o tardes en las que es re difícil dormir si no tenés un poco de aire acondicionado o, bueno, si no te mojas todo el tiempo, no sé, tendremos que tener una regadera en la cama. Es muy difícil conciliar el sueño con tanto calor, pero a nivel espiritual yo me siento muchísimo mejor. Mi ánimo como que está más estable. En cambio, cuando llega el frío, entre la lluvia, los días grises y todo eso, no es que me recontrabajoneo, pero me cuesta cuando pasan cosas negativas o conflictos, sean propios o ajenos, poder ir como para adelante. Sí, y hay personas que en estos climas fríos de invierno, de otoño, son que por ejemplo, las depresiones son estacionales. Muchos son reactivos a esos climas, ¿no? El frío, la lluvia, como dices tú, les da como más tristeza, más depresión. En cambio ya la primavera, el verano ya los llena más de energía. Eso es lo que me sucede. Y eso que creo que no tengo depresión, uno no sabe. Es como decir, estoy sana, no sé, la verdad que no me hago estudios todo el tiempo como para saber si estoy sana. Uno a veces cree que sí, pero no sabe. Sí, por ejemplo, mi mamá está pasando por un momento, no de depresión, pero sí como de bajón anímico. Entonces fue al doctor a hacerse unos exámenes y lo primero que le revisan es la tiroides. Claro. Porque la tiroides tiene mucho que ver con tu ánimo. Mira. Yo lo que quería aprovechar es para mandarle un beso muy grande a todos los oyentes, a nuestro querido amigo y director y hermanito de la vida, Guillermo Daniel San Martino, que siempre nos permite hacer todo lo que querramos en la radio, así que eso está re bueno porque es como que nos abre las puertas para jugar. Y un beso muy especial también para nuestros compañeros de equipo, Carlos Matos y Mabel Minuchin Kibrick, que hoy no van a poder estar en el programa. Por, bueno, distintos compromisos que tenían, así que, bueno, hoy no van a poder estar. Así que vamos a tener que valer por 2. Claro, ahí nos multiplicaremos. Y yo venía pensando, en realidad no es que venía pensando hace mucho, sino desde ayer a la noche, en un momento que bajó un poquitito, algún grado de la temperatura, ¿qué podíamos conversar hoy en el programa? Si entrevistábamos a alguien, si íbamos a hablar del tema de la no violencia. Bueno, distintas cosas hasta que en un momento te compartí mi gran preocupación con respecto al tema de la tolerancia.
Bueno, en realidad mi preocupación no es por la tolerancia, sino por la intolerancia. Porque yo lo que siento, vivencio, percibo, por escuchar a mi alrededor, por escuchar y leer a los oyentes, vecinos, bueno, cuando uno pone las noticias de distintas partes del mundo, no solamente del lugar donde uno vive o reside, es un gran clima de enemistad, no porque seamos todos amigos, sino, bueno, se suele decir que estamos muy enemistados, que queremos como imponer nuestra ideología, imponer nuestra manera de ser. Entonces, bueno, este es el tema como eje que a mí se me ocurrió que podíamos llegar a transitar hoy, y estaría muy bueno que los oyentes, no sé si Guille ya posteó el flyer, no me fijé. No lo ha posteado. No. Vamos a intentar ser tolerantes con Guille. Por supuesto, no vamos a aplicar la tolerancia aquí en este momento, no vamos a decir nada, vamos a esperar unos minutitos. Vamos a esperar. Que Guille pueda poner el flyer, ya sea en GDS Radio Mar del Plata o en GDS San Martino Guillermo Daniel. Claro que sí. Y yo estoy teniendo un temita con de vuelta. Voy a tratar de ser tolerante con mi dispositivo, porque lo cargué y se empezó a descargar de vuelta. Así. Y entonces, bueno, voy a ser tolerante. Quizás tenga que apagar la cámara, amiguita. Bueno. Perdón. Problema. Bueno, ahí está. Ahí está, le estoy poniendo un cargador, bueno, ahí está. Si algún oyente quiere donar un dispositivo, gustosa estaré de tomarlo, al menos prestarlo. Bueno, yo mientras te estaba esperando, que todavía no estábamos al aire, me puse a pensar el tema de cómo buscamos o cómo accedemos a distintos significados y recorridos que tengan que ver con el término de la tolerancia. Y bueno, uno de los puntos, quizás como eje por, bueno, nosotras que somos creyentes, que creemos en Dios y demás, es qué opinión. Cómo toma la Biblia, o sea, la palabra de Dios, el tema de la tolerancia. Y esto no es un programa para personas que tengan que tener, digamos, una fe en Dios. No, puede ser para personas también que no crean en Dios, personas que a veces crean en Dios y a veces no, de acuerdo a cómo les va en la vida, para personas agnósticas, en realidad lo pensamos para todo el mundo, no para alguien en especial. Lo que pasa es que, bueno, nosotras tenemos nuestra idiosincrasia, nuestra manera de transitar en este mundo. Y, bueno, algo que encontré acá, que es más bien como un resumen, dice, lo que dice la Biblia es lo siguiente: en la época de Jesús abundaban la intolerancia y el prejuicio. Por ejemplo, los judíos y los samaritanos se odiaban, y acá cita a Juan 4:9, por si alguien quiere y tiene una Biblia cerca, sea la Biblia de papel o la digital, puede buscar Juan 4:9 para ampliar la información. También se consideraba que las mujeres eran inferiores a los hombres, y los líderes religiosos judíos despreciaban a la gente común, y acá cita a Juan 7:49. Sin embargo, dice, Jesucristo era un hombre completamente diferente. De hecho, sus enemigos lo criticaban diciendo, este hombre recibe con gusto a pecadores y come con ellos. Lucas 15:2. Jesús era amable, paciente y tolerante. No juzgaba a la gente, sino que quería ayudarla a conocer a Dios. Todo lo que hacía, lo hacía porque amaba a las personas. Y acá cita los versículos Juan 3:17 y 13:34. Eso es como un pequeño, gran aporte que quería hacer con respecto a la tolerancia. Está buenísimo, está buenísimo, porque a lo largo de la historia muchas veces hay que poner en práctica, ir en la vida misma,
la tolerancia. Y Dios tuvo que tolerar muchas cosas Jesús, siendo hijo de Dios, venir al mundo, aceptar que lo difamaran, que lo golpearan, que lo traicionaran, que lo juzgaran, y un montón de cosas que Él aceptó siempre por amor a su Padre, por amor a nosotros y por su gran tolerancia. Exacto, y a veces uno se puede poner a pensar qué es la tolerancia. Hablando hoy con distintas personas, yo creo que a veces la tolerancia la toman como algo parecido a la paciencia. Vos, por ejemplo, Vane, ¿qué pensás con respecto a esto? ¿Es lo mismo ser tolerante que ser paciente? No, yo creo que no, porque la paciencia es una capacidad como de aceptar, de adaptarse, de recibir, pero la tolerancia tiene más que ver con el respetar la opinión del otro, la creencia del otro, cómo se comporta la otra persona, de respeto, ¿no? Entonces por ahí veo que hay como una diferencia. Y lo que sí, la tolerancia tiene mucho que ver con las ganas de vivir en armonía, en estar como con un ánimo armónico, no de disputar, ¿no? Por ejemplo, a veces en la familia se dice, en este lugar no se habla de política, de fútbol ni de religión, porque son temas que en realidad son diversos, ¿no? El fútbol, por ejemplo, apasiona mucho a las personas y yo he visto cuando están hablando y ya después pierden ese nivel de tolerancia, de respetar al otro, y la conversación se torna agresiva, se torna molesta, se torna burlesca muchas veces, ¿no? Cuando se está hablando de fútbol o de otro deporte. Lo mismo con la religión también, ¿no? Sí. Hay personas que no toleran las diferencias de credos, ¿no? Personas que son agnósticas, que no respetan que otros tengan otras creencias, que otros crean en Dios, o que otros crean, no sé, en Alá o en Buda, no sé, diferentes creencias, ¿no? Claro, porque lo que yo hoy, por ejemplo, hablaba con mi madre, que seguramente nos está escuchando, es el tema de cuando uno piensa igual a otro, es muy fácil llevarse bien, pero el desafío en la vida nos lo pone Dios, quienes no creen en Dios, el universo, o como le quieran decir, esa fuerza sobrenatural. El desafío está justamente en aceptar a las personas que son diferentes, porque es muy fácil llevarse bien. Yo, como por ejemplo, me puedo llevar perfecto, pero cuando en la vida se nos cruzan personas antagónicas, ahí está cuando tenemos que poner en práctica la paciencia, la tolerancia y un arsenal no de armas, sino de herramientas para no salirnos de ello. Hay, quienes conocen la Biblia y la han hojeado en sus vidas y quizás en la actualidad también. A mí, por ejemplo, me encanta Colosenses. Cada uno tiene sus partes más favoritas o con las que se siente más a gusto. Y hay una cita de la Biblia de Colosenses 3:13 que dice: el amor es la clave para ser más tolerantes, pues abre nuestra mente y corazón para aceptar a los demás a pesar de sus imperfecciones y diferencias. Por eso la Biblia aconseja: continúen soportándose unos a otros y perdonándose liberalmente unos a otros si alguno tiene causa de queja contra otro. Y después hay otra cita mucho más pequeña de la primera de Pedro 4:8 que dice: ante todo, tengan amor intenso unos para con otros, porque el amor cubre una multitud de pecados. Bueno, después tendríamos que hacer una recontraampliación de qué es el amor, porque cada uno puede llegar a tener una percepción del amor determinada, que no va a ser lo mismo lo que opine. La palabra de Dios percibe el amor como algo determinado y las personas, el amor lo vamos como plasmando con otras cosas, con otras situaciones, ¿no? El amor como una fuerza, por ejemplo, para mí, adaptado como soy yo, el amor es como mi motor.
porque no lo vivencio ni lo percibo como el enamoramiento, sino como el amor para todo, el amor para hacer un programa de radio, el amor en la amistad, el amor en la fuerza que me saca adelante, el amor de cuando me duele la panza o estoy con el periodo, que me levante y que se me vayan los torcijones. El amor en todo, el amor en cuanto nos enemistamos con alguien, el amor en cuanto estamos re tristes y nos tenemos que nosotros mismos pegar el impulso para estar de pie o sentados o no flaquear. No el amorcito como una cosa que se va diluyendo, como una ceniza, no, el amor en todo eso. Tampoco es poner la cabeza adentro de la boca del león y dejarnos masticar, eso no. Sí, yo también concuerdo contigo que el amor es como un motor que mueve todo, lo que tú haces a diario, lo que tú das por tu familia, por tus amigos, por tu hobby, en todo aquello, la cuota de amor no puede faltar. Y el escuchar, porque a veces, no es que yo quiera meter en todo las constelaciones familiares, pero es que fui descubriendo y sigo aprendiendo un montón de herramientas cuando voy buscando en internet o los textos que ya tengo, que nunca terminé de leer, bueno, en fin. Y entonces está la cuestión de la compasión en un punto, porque Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, no solamente era psicólogo y constelador familiar, sino que fue cura. Entonces, bueno, habrá quienes estén a favor con los curas, quienes no, quienes puedan decir hay curas pedófilos, curas que no. Bueno, los curas son personas, no hay que olvidarse de eso. Entonces va a haber absolutamente de todo, así como hay personas que no tienen la investidura de un cura o de una monja y también van a ser degenerados, que esto que lo otro. Bueno, todos somos pecadores, cada uno en una proporción distinta, algunos más que otros, pero desde la mirada de Bert Hellinger, esta cuestión de la compasión, la cuestión de no juzgar, es algo muy interesante que te ayuda a crecer espiritualmente muchísimo, porque a veces cuando hay personas que están como en un modo peleador, modo combate, no porque sea... ¿Cómo? Modo combativo. Claro, combativos, ahí está la palabra. A ver quién ingresó. ¡Ay! Tenemos una invitada muy especial. Tenemos a nuestra amiga y compañera de Radioteatro Auténticos Delirantum, Patricia Macchia. ¿Cómo estás, Patri? Recién me pude ocupar y estoy cenando, pero me acordé, justo se me pasó porque Héctor estaba despierto, bueno, como duerme mucho, y entonces la saludo. Primero nos tenés que decir qué estás comiendo de rico. ¿Qué hay de rico? No se imaginan, con el calor que hace, a mí me encanta la sopa. Sopa de verdura. O sopa de caracol. Es sopa de verdura y un salpicón que ahora vamos a comer. ¡Qué rico! Me encanta. Hoy también al mediodía. Me encanta, con sopa casera, la hago yo. Ay, Patri, qué rico. Bueno, Mafalda era intolerante a la sopa. Espera, que no te escucho. A ver, vamos a poner el volumen. Ahí, repetímelo, que no te oí. Estábamos hablando de la tolerancia, entonces yo decía que Mafalda era intolerante a la sopa. Ah, la intolerancia, vi el título, que hay un tema por ver que se juntan así. A veces sí, a veces no, pero A veces. a raíz de cosas que... Hoy empezaba yo a integrarme, pero bueno, está al menos la intención mía de ahora saludarlas y bueno, ya no sé si siguen un ratito más. Sí, hasta las 12. Puedo comer y es algo distinto. Dejo mi cuchara. Qué rico, Patri. Me tentó lo del salpicón, eso me tentó. Estoy más sorda que una tapia. Que me tentó el salpicón de ave. No te escuché. El salpicón de ave.
pollo. Sí, Porque sí, hice sí, sí. un caldo con como un puchero, porque yo amo el puchero. Hay gente que no le gusta y hay gente que le gusta, a mí me encanta. Sí. Y lo hago a veces con pollo. Sí, sí, sí. Y a la vez había hecho sopa de verdura aparte. Entonces, como tenía caldo y tenía sopa, me puse el caldo a la sopa y a más sopa. Bueno, buen provecho. ¿Cómo? Buen provecho, Patri. Ah, bueno, gracias. Y lo que estábamos recién viendo es ¿Por qué el se tema. escucha tan bajo? Yo no estoy más sorda que ayer. ¿Puede ser que tengas prendida una tele o algo que te impida escuchar? Sí, la pantalla. Sí. Quizás es esto. Voy a bajar, porque total, por lo que están diciendo. Ahí la esperamos a Patri. Si no, los oyentes van a decir, ¿por qué le gritan a Patri su primer programa y le gritan? No. No le griten, parece que no Bajé el la volumen y cambié totalmente. Sí, está ahí. No tenías nada en el oído, solamente la tele prendida. Sí, viste, mira, no. A veces lo prendo más tarde, no es la tele, internet, no tengo cable ni nada. No, digo que no tenías ningún problema auditivo, ya estabas pensando más o menos, estabas pensando en ir al médico más o menos. ¿Venía el médico? No, porque no tenés ningún problema auditivo, era solamente el volumen del otro dispositivo. Bueno, estábamos hablando recién con Vane, comentándole a los oyentes sobre el tema de la intolerancia, de cómo se vive la intolerancia, cómo es muy fácil cuando uno piensa parecido y tiene ideas parecidas, bueno, todos nos llevamos bien, está todo bien, no hay que poner en práctica la tolerancia. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando en la vida se nos cruza una persona? Puede ser un vecino, puede ser alguien que cruzamos la calle y nos quiere llevar puestos con el auto, no sé, o la familia, y cómo sí hay que poner en práctica no solo la paciencia, sino la tolerancia. ¿Cómo? Yo aprendí a ser tolerante demasiado, creo. Y bueno, en la convivencia a veces exploto un poco, a veces no soy tan tolerante o tengo un límite, ¿no? Pero la verdad que creo que pertenezco a la tolerancia, es una de mis características. Y claro. Claro, a veces pasa que cuando uno está al límite, es como que la tolerancia desaparece, ¿viste? Porque todo tiene un límite. Pero no es que sea intolerante. Por eso recién con Mane lo que hablábamos yo le preguntaba qué pensaba ella respecto de la tolerancia versus la paciencia, porque a veces es como que uno puede buscar el significado y sabemos que significan cosas distintas, pero una cosa es como uno lo lee en el diccionario y como uno lo aplica en la vida, porque la paciencia todos la perdemos en algún momento, ninguno de nosotros es un monje ni somos Dios, entonces la paciencia la perdemos, cada uno la pierde a su manera. Como puede. Claro, la cosa es la tolerancia, que la tolerancia se supone que es aceptarnos tal cual somos. Sí. Aceptarnos con... A veces no es fácil, a veces me cuesta, lo reconozco. Sí. A lo mejor, como decís, en cosas del momento, en la calle, con el tránsito, con un vecino, lo que sea, sí, no tengo problema. Claro. Pero a veces la convivencia me cuesta. Sí. Soy bastante individualista. En las calles cuando las personas manejan y todo, ahí se ve un gran número de personas intolerantes, ¿no? Y de personas que son agresivas y que no aceptan el error de otra persona. Cuando uno le enseñan a manejar, le enseña que uno tiene que manejar a la defensiva, pero la defensiva de estar atento al otro. Sí, eso que claro. sucede, no defensivamente, de defenderte y armar un pleito, otra pelea en la calle. No es una agresión, ¿verdad? No. Bueno. Sí, yo manejé qué sé yo, 40 años, más de 40 años manejé.
y extraño el auto, pero bueno, son circunstancias. Hace 5 o 6 años que vendí mi último auto. Y no es distinto, es vivir, cambia muchas cosas. Te da mucha independencia el auto. Y ya a mi edad en bicicleta, ¿viste? Ojo, que a mí me encanta la bicicleta, pero como se maneja, no está preparado a lo mejor el automovilista para estar atento. Recién ahora se está prestando atención a que haya senderos para ciclistas y todo eso. Pero igualmente es riesgoso. Yo hasta creo... uno solo puede caerse, qué sé yo. Yo Tengo una amiga, una conocida nuestra que tuvo una caída sola, terrible. Así cayó, perdió dientes, no, un desastre. Sí, es un tema porque por un lado está el tema, bueno, del equilibrio que hay que tener para andar en bicicleta. Yo ando en bici desde mis 6 años. Sí, de tu edad hace muchísima gente, además por la economía misma. No, a mí porque me encanta. Desde que me enseñó a mis 6 años mi tío Miguel a andar en bici, me fascina. Es como si tuviese, en vez de 2 piernas, 4. Genial, no, a mí soy una cuadrúpeda. Y me encanta. Pero... Y hay gente grande que va, ¿eh? Sí, hay gente grande también. Sí, muchísimo, y que hacen las compras en bici y todo. Yo tenía una vecina que hasta los casi 90 años andaba en bicicleta y dice que los hijos le decían, ¿cómo seguís andando en bici? Y se hacía las compras en su canasto y todo, y ella feliz de la vida. Bárbaro. Sí. Porque está acostumbrada de antes, según claro, siempre lo hizo. Sí. Para empezar, a mí no sé si me animaba, por ahí lo haría, no es que no siento el temor, es como una prudencia más, pero como yo no quiero depender de nadie nunca, entonces pienso, soy como que mi autosuficiente, es por ahí un defecto, hasta cierto punto, porque podés pedir ayuda y ya a mí me cuesta mucho pedir ayuda. Sí, en lo que es la bicicleta, lo que tiene de bueno hoy en día, dejando de lado el tránsito y los automovilistas y motoqueros que a los ciclistas no nos respetan en general, al menos acá en Buenos Aires no nos respetan para nada. Es más, yo casi no llego al programa porque hay una calle que en un momento se hace doble mano. Yo iba bien en mi bicicleta y vino un camión enorme, no era un colectivo, un camión enorme que se metió contramano. Bueno... Ahí no yo... Ven. Es que por ahí no te ven. Sí, te ven. Según el ángulo. Sí, porque era... Los colectivos. No, era de día, no era hora de noche. Era de día. Pero según dónde estés ubicada. No, te ven, por te ahí ven. Viste que te vio, por ahí te vio. No, se metió mal, no te puedes meter de contramano si te es un camión. Entonces, yo le dije, hijo de... Eso, ahí no fui tolerante, y esto lo dejo en pausa para hablar del tema de tolerancia cuando uno ya no tiene que ser tolerante con esas cosas, para mí. No. Porque el tipo tendría que haber esperado tener espacio para pasar justamente a la otra fila, no para venir en contramano. Ya les digo, una cosa es un auto chiquito, otra cosa hubiese sido una bici, qué sé yo. Bueno, yo porque me tiré contra el cordón y porque ando en bicicleta de toda la vida, entonces si tengo que pegar un salto al cordón y que la bici se haga pelota, lo hago porque salto también. Claro. Pero bueno. Sí, sobrevivir. Claro, bueno, eso es por un lado. Por otro lado, lo que tienen hoy de bueno muchísimas bicicletas, ya hace bastantes años, es que hay distintos tipos de ruedas. Entonces, hay ruedas que son recontra anchas y entonces ya no hay que tener el equilibrio como con la rueda esa bien flaquita que usan los ciclistas que hacen ciclismo. Sí, yo tuve de esas, pero no me convence, prefiero gruesita. Bueno, le puedes poner rueditas. Paseo, que llaman, como de paseo le llamaban antes, o las cross, que bueno, hay de todo. Tiene una que está guardada, que tiene el freno con el pedal. Las playeras, esas para mí son las más peligrosas. Ella iba a todos lados en bicicleta, era un flor de una
flor de bicicleta y está. No, la tuve yo un tiempo, pero casi no la usé. Esa para mí... Me costaba el freno así. No, son peligrosas. No es fácil acostumbrarse. Son peligrosas por el un poco, freno. pero después no. Y ahora la tiene mi otra hija. No, esas yo no las recomiendo. No las recomiendo porque con los frenos comunes de los manubrios uno puede elegir qué rueda frenar y también se pueden poner los cambios para tenerla más liviana o más pesada. El tema es que las playeras no suelen venir con cambios y eso del freno contra pedal te hace frenar de golpe. Bueno, sí, claro. Entonces el frenar de golpe, a mí me pasó una vez en Mar del Plata cuando era adolescente, no había ido con una bici, había alquilado para dar unas vueltas. Y bueno, estaban justamente de moda las playeras. Alquilé una playera, casi me hago torta. Ay, no, claro. Sí. Sí, a mí me da una sensación, bueno, a veces hay que acostumbrarse de a poco, ¿no? Pero, bueno, yo no tuve mucha insistencia en eso, la descarté, digamos. Claro. Bueno, pero yo creo que para todo, para quien vaya caminando por la calle, en triciclo, en bici, en moto, en auto, en colectivo, siempre lo que fuese. Hay que tener cuidado en mirar. Hay que tener precaución y también no tener miedo, porque si uno tiene miedo, el miedo te abatata y te pueden hacer batata. No, es verdad. Es verdad. Sí. Tal cual. Ahora está de fresco acá, salí al balcón un ratito. Salgo muchas veces al balcón porque para mí es otra vida. Desde que me mudé, me siento como que es un pulmón increíble tener donde estar afuera. Y vivía muy comprimida en mi otro lugar que tenía muy chiquito, muy encerrado. Muchos años estuve ahí. Sí. Antes siempre viví en casa, desde que nací, cuando me casé, 50 años largos, viví siempre en casa con mucho lugar. Y después vino otra etapa, primero un departamento muy grande, después otro revoleo, bueno, me fui uno chiquito. Estuve como 14 años sin ese, me quería morir ya. Por suerte pude salir de ahí. Y ahora estoy acá, que es donde vivieron la última vivienda de mis padres. Qué lindo. Y tiene balcón, que me siento como en la gloria, en el paraíso. Como mi sobrina me dice, ¿qué sentís? Porque ella venía acá, después estuvo siempre alquilado, hasta que vine yo, decidí venir acá. Y mi sobrina, claro, tantos años que no venía, me dice, ¿qué sentís? Me decía el otro día, me siento en el paraíso. Pero para llegar acá, primero tuvimos que ir al departamento de Héctor, porque como estaba alquilado, tuvimos que salir de allá, de Gascón y Sarmiento, donde tenía otro departamento. Hicimos escala en el departamento de Héctor, o sea, 2 mudanzas tuve que hacer. Eso me mató. ¿Sabes, Patri, que él no puede hacer, viste, cosas, no puede. Nada. ¿Sabes que cuando yo viví un corto tiempo en Capital también estaba en la calle Gascón? Mira. Casualidad. Sí. Yo, viste, el Aldrey, el shopping, no sé si lo conociste, el nuevo de acá de Mar del Plata. Hace un montón que no voy a Mar del Plata. Hace un montón. Sí. Bueno, hay un shopping que está en Güemes, en la zona donde era la terminal de ómnibus vieja de acá. Ahí sí, lo ubicás. Sí. Bueno, estuvo cerrado mucho tiempo, lleno de ratas, un desastre. Era un edificio histórico hermoso, el original. Le habían agregado cosas porque era primero de trenes fue la de trenes primero de Mar del Plata. Después hicieron la de trenes, no es que la hicieron, sino quedaron con la otra de zona norte, de San Juan y Luro, y quedó cerrado, abandonado prácticamente años y años. Y después se vendió y se hizo un edificio impresionante con un shopping. Claro. Bueno, yo estaba en una cuadra, pero ya sé eso, a una cuadra de la terminal vieja, como le decían. Ajá. No, yo el shopping que conocí es el Gallegos. Claro, en el centro.
Sí. Ahora es otro centro ese donde está ese, porque está Güemes cerca, que también es como un centro, digamos... ¿Cómo? Comercial. Sí, comercial, lógico, pero tiene otra categoría, digamos. Sí. Porque hay negocios... Ay, se enoja cuando digo así. Oh, me dice. Pero es la palabra, porque los negocios son todas marcas. Sí, mi mamá me habla de ese lugar que ya fue muchas más veces. Es carísimo alquilar ni hablar de comprar un local ahí. Por eso lo digo, sí. No es por otra cosa, es la realidad. Sí, sí, sí. Y bueno, está a 3 cuadras del shopping, porque está Sarmiento. Sí, pero Florida en Buenos Aires es peatonal, acá no. Sarmiento es donde está este shopping, y Alberti. Yo estaba en Gascón, que es una cuadra. Entonces después viene Alsina, Olavarría y Güemes. Se llama Güemes la calle, claro. Esa central. Que después en las transversales también. Locales. Después han tirado abajo medio Mar del Plata. Qué desastre. Era todo residencial. No sabes, acá ya no, ya estoy más barrio, es un barrio que es el barrio de mi infancia, que es también Gascón y Jujuy. Sigo la calle Gascón. Jujuy son 2 después de Independencia, pasando Independencia. Sí, a mí no me gusta cuando hacen eso, que rompen un barrio y que construyen cosas. Ah, no sabes. De un día para otro encontraste demolido. Sí. Así. Sí, es raro. Así, hay casas, ponele que había casas abandonadas, pero había casas que eran hermosas, el chalet marplatense con madera echada, la teja, bueno, medio punto, las aberturas. Claro, porque es como que se demuele el patrimonio. Exacto, terrible. Y yo no sé qué, claro, blanqueo, ¿viste? No puede ser. Bueno, ya que hablamos de tolerancia e intolerancia, eso es un acto de intolerancia, porque es cagarse en la arquitectura y en el patrimonio de un lugar. Es el casco histórico. Que sí, es propiedad privada y por ahí, viste, hay sucesiones, la gente que se... Y los hijos, bueno, llega un momento que se tienen que dividir las cosas y sucede. Venden todo, tiran abajo, no les importa. Eso, viste, es familiar. Les pagan bien y se deshacen. Porque es costoso mantener la propiedad también. Claro. Viste, los impuestos, está todo caro. Hay muchos carteles de venta por todos lados. Porque eso, ahí hace ya varios años que empezó a sentirse eso. Y se va desapareciendo esa arquitectura hermosa. Claro. ¿Sabes? ¿Les parece en una si... zona está prohibido la propiedad horizontal, pero donde no lo está, a veces también donde está prohibido aparece el edificio. Porque acá pasa lo mismo en Palomar. Las ordenanzas. Sí, acá en Palomar pasa lo mismo. Siempre estuvo prohibido hacer edificios y te hacen... Igual. Nada, te los hacen igual. Sí. Te dicen, está prohibido el alambrado electrificado y lo ponen igual. Está prohibido comerse lo estoy diciendo de una manera vulgar, los 3 metros que tiene que haber de patio de adelante y nada, te ponen las casas ya sobre la línea municipal. Bueno, todo eso está prohibido. Claro. En la zona lo hacen igual porque le pagan a la municipalidad. Bueno, estás viendo el tema de las medianeras, que yo no sé si había ordenanza para que no haya pegadas. ¿Está la ordenanza esa? Porque como no se aplica, nunca, pero no sé si estaba, parece que sí. Acá se supone que son... Los edificios. Acá se supone que son 15 centímetros. Por ejemplo, si... No, pero el tema es que haya aire, que haya algunos metros entre edificio y edificio. entre edificio y edificio no sé cómo es. Pero eso es de acuerdo a cada son zona. 15 de cada lado. 15 de cada lado. Claro, acá es En así, la casa, es 15 de cada lado. Pero bueno, hay cosas que se cumplen y hay cosas que no, y después es como, como la ley de la selva, porque a mí me pasó, por ejemplo, en lo personal, que el año pasado me fijaba sobre casas en... Me pregunta Héctor, ¿dónde estás? Yo en Palomar. Y en Palomar vive. Él vivía en Morón, él nació en Morón. ¡Ah, mirá! Sí.
Re Y cerca. bueno, no, ya no queda nadie en Morón, porque el hermano ya no está y la sobrina vive, compró casa en Parque del Bar. Ah, dicen que es re lindo Parque del Lugar. Mm. Sí, Y bueno, eso tiene. Después tiene muchos nietos, eso sí. claro. De otro, tiene 3 hijos y nietos, pero bueno, como no viven acá tampoco, no vive nadie acá. Algunos nietos sí. Tiene 2 nietos acá. Y lo que quería decir es que, por ejemplo, el año pasado yo me fijaba si el día de mañana tenía que comprar una casita o un PH, dónde podía llegar a ver más económico dentro de Gran Buenos Aires. Entonces, bueno, me fijaba en internet por el partido de Moreno. Moreno, claro. Claro. Pero después, claro, la gente te dice, es re peligroso, le preguntas a un policía y te dice, ni se te ocurra. Y ¿Por la lo seguridad? que... ¿Cómo? ¿Por la seguridad? Claro, exactamente. Y también porque agua potable no hay en todos los barrios, hay muchísimos, Ay, ahora no me no. acuerdo la cantidad de barrios que hay, pero hay como muchísimos barrios dentro del Partido Moreno, es Sí, gigante. sí, tal cual. Y ¿En Moreno no hay agua de red? en algunos barrios sí, en otros dicen que no. Entonces están los famosos pozos ciegos. ¿Qué haces? Te viene la Sí, caquita claro. para arriba. Un espanto. Sí, que tiene que venir el camión atmosférico. No, yo le cuento a los oyentes para quienes no sepan qué es un pozo ciego. Bueno, es eso, se rebalsa y se rebalsa todo. Por ahí ella se da cuenta, vos te das cuenta, Vanessa, ¿no? De todo esto. Allá también pasará. En la playa, por ejemplo, en la casa de una tía hay pozo, pero agua potable hay en todos los lugares de Chile. No, ese Claro. problema del agua no hay. Una cosa es la cloaca, esa es la cloaca. Lo otro es el agua de red. Claro. Son 2 cosas. Acá en Argentina sigue habiendo barrios y zonas sin agua potable, porque una cosa después Ah, sí. es poder consumirla tomándola, eso ya es otro cantar. Pero a veces el agua está tan contaminada en algunos lugares que si uno se baña con ese agua, también te puedes intoxicar. Sí. Que eso a veces el humano no lo verdad. entiende. Qué horror, pero bueno, sí, es tremendo. Es tremendo. ¿Comiste esto? Y por otro lado, bueno, hablando de medianeras y todas esas cosas que tienen muchísimo que ver con la tolerancia, yo veía fotos de casas en venta, PHs y demás, y de repente, no sé cómo será allá en Chile, la parte de las leyes y todo eso, pero acá está prohibido, por ejemplo, que te pongan una ventana que dé para el patio de un vecino, una ventana en un lateral. Está prohibido. ¿Qué pasa cuando uno dice, bueno, voy a comprar una casa y tiene una pared así? Le decís al futuro vecino, che, yo soy nueva, tenés que tapiar tu ventana. Ya tenés un conflicto comprado. Sí, la ley te protege, lo tiene que hacer, porque acá pasó. Tengo una prima que compró un PH, en plan, un PH, bueno, arriba de un local, y tenía otra vecina en la misma entradita, al costado, que bueno, tuvo tan... apágalo, ¿lo puedes apagar, por favor? Bueno, porque dejé una cacerola cocinando algo. Estamos viendo, nosotras lo vemos con Vane, pero ustedes oyentes están percibiendo cómo un matrimonio está teniendo tolerancia. Eso es muy importante. No, en serio, es súper importante. La que puso, porque ir hasta la cocina y volver es un triunfo para él, porque tiene un problema en las piernas. Su problema no son las piernas. Tiene un problema, pero tiene amor y fuerza de voluntad. Claro, exacto, bueno. Es más, le hace bien caminar. Aunque le duelan las piernas, tiene que moverse, porque si no, eso no. No lo digas así, Patrick, que la estás embarrando. Yo te trato de ayudar. ¿Qué va a hacer? Bueno, el tema es que uno cuando se pone a pensar ejemplos, situaciones de la vida cotidiana, cosas mucho más lejanas como puede ser el conflicto que está pasando en Medio Oriente y un montón de situaciones que son muy lejanas y otras tan cercanas, pero en el día a día todo el tiempo tenemos que poner en práctica la tolerancia. Porque ¿qué pasa cuando, esto parece como una maestrita lo que estoy diciendo y no soy maestra, Vane lo puede decir mejor que yo que sí es docente. ¿Qué pasa cuando de repente no hay tolerancia?
Hay conflictos, la violencia, la agresión, ¿no? Conflictos, claro. Pero bueno, ya hay conflictos que son milenarios, ¿viste? Ese tema. No son nuevos. Entonces, siempre sale. Que no, si no es uno que tiene una piedra, el otro. Mi suegro era sirio. Y convivían perfectamente. Ellos eran cristianos, no eran musulmanes, y vivían en Hama, era el pueblo. Vivían los cristianos y los musulmanes en convivencia, y estaban los judíos también, pero a veces entre los pibes se tiraban piedras y esas cosas. Él se acuerda de eso, que era muy chiquito. Hasta ahí llegaba, ¿no? Pero dentro de todo había una convivencia, como debe ser, sí. Nada más. Y bueno, eso es milenario, lamentablemente. Ahora estamos todos rezando que no llegue a pasar nada más de lo que pasó. Ahora aparece el tema de hoy leía, que como Trump está con el tema de los extranjeros indocumentados, que trabajan, por supuesto, porque también hacen sus trabajos, hacen algunos trabajos que otros no quieren hacer, de nativos de Estados Unidos. Claro. Pero está duro con eso, en la frontera y todo ese tema. Y los mexicanos no se quedaron quietos, y vi un video muy interesante que habla sobre los trabajos que hacen en Estados Unidos. Y muy bien, con mucho nivel, sin ofender, sin nada de agresión, todo con mucha altura. Y ahora por ese Putin se metió, justo estaba esperando algo para meterse a colaborar con México, pero bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué puede pasar? ¿Te imaginas? Eso es algo extremo, porque ¿qué cosa buena puede pasar ahí? No sé. Bueno, veremos el próximo capítulo. Sí, a veces, por ejemplo, desde la mirada de las constelaciones familiares, cuando hay un conflicto en el que uno no está incluido, no es vieron que a veces uno dice, ay, esta persona se lava las manos, o este país se lava las manos. No es lavarse las manos, es que cuando hay un conflicto entre dos personas, entre dos naciones, entre dos grupos o más grupos, es el conflicto de esas personas, y cuando uno se mete, uno sale salpicado, y no sale con un salpicón de ave riquísimo, sale salpicado de mierda. Entonces, a veces es mejor ser neutral, que eso no significa no estar comprometido, sino hacerse a un lado y dejar que el conflicto se resuelva entre quienes tienen que resolverlo. Por ejemplo, si yo tengo un problema con ustedes dos, supongamos que el día de mañana tenemos un problema a las 3. Si se llega a meter tu marido, Vanel, mi marido, tu marido, Patrick, se meten todos los maridos. ¿Y qué sale? ¡Quilombo! Y quizás entre nosotras tres en una hora lo resolvimos. Y está todo bien. Sí, no puede ser. No debe pasar. Claro. Es entre las personas, y por eso cada cual tiene su visión y no puede haber nadie de afuera porque no está en ese lugar. Es otra persona que puede ser espectadora y punto. Exacto. No intervenir, digamos. Claro, y además en el tema de cuando uno interviene, si hablamos de vínculos entre personas, no entre naciones, tendríamos que poder intervenir de una manera siempre y cuando se nos pida ayuda, porque si no es hacer bandos. Y supongamos... Claro, imagínate con este tema que ahora hoy vi, o anoche lo vi, anoche tarde, eso de Rusia. No sé, yo pienso que va a haber un arreglo que, bueno, sin necesidad de nada más entre México y Estados Unidos, punto. Eso es lo que quiero creer yo, porque lo demás es un delirio total, nada, no tiene que pasar nada de nada. Que se dejen de joder, por favor, lo que falta.
Y uno no lo puede saber, ojalá. No. Pero, por ejemplo, yo hace un rato también se me venían a la cabeza varias ideas, nada nuevo, no estoy diciendo nada innovador, pero ¿cómo se hace para predicar la paz? Desde el lugar de cada uno. Predicar la paz. Predicar la paz. No sé si se puede. ¿Se puede? Yo creo que sí, pero no, el pero no lo uso como una excusa, sino que me Porque doy ya hay cuenta. mucha gente que predica la paz, ¿viste? Claro, pero lo que yo me doy cuenta es que a veces cuando, supongamos que dos amigos discutan y te dicen, Pirulita, no sé, Laurita le dijo algo a Pepito, que Pepito se lo tomó a mal y Pepito dijo algo a Laurita y Laurita, bueno, quilombo. Y te piden que intercedas de alguna manera, porque te lo cuentan y si las dos personas te lo cuentan, te lo van a Sí, cada una te va a contar me ha su pasado. versión. Bueno, entonces uno escucha. Pero ¿qué pasa? Laurita y Pepito de alguna manera están pretendiendo que tomes partido por uno de ellos. Y para mí, en lo personal, para predicar la paz no tenés que tomar partido por ninguno de los dos, que no significa no estar de acuerdo con una parte o con la otra, sino que cuando uno se pone de un bando o del otro, Comedido la palabra. claro, estamos Porque, haciendo lo opuesto a la paz. Claro. Para colaborar con la paz no hay que intervenir. Pues vos podés conocer a una de las personas más, podés hablar con ella y bueno, puede servir, puede hacerle entrar en razón o explicarle, no tiene sentido poner leña al fuego, no. Para conciliar. Yo soy conciliadora. Sí, yo también. Igual me pasó algo, ahora que estamos hablando de eso, me pasó una vez algo que no era grave, pero en el momento me molestó. Y bueno, ya está. Ya por suerte pasó todo, volví a hablar con esa persona, porque bueno. yo tenía estima por esa persona también. Y entonces, fue un año más o menos que no hubo mucha controversia, pero cuando empieza a funcionar el chisme, a correr cosas que a una persona extra le molestan y se mete en algo, no. Eso no tendría que haber pasado. Entonces, bueno, pero igual yo tengo una estima por esa persona y ya está. Se me pasó el mal sentimiento que tenía, se me pasó. Y estoy contenta con eso. Qué bueno. Sí, porque bueno, nadie es perfecto, es así. Son errores, puede haber errores, más que defectos puede haber errores de actitud, ¿no? Ya está. Hoy yo... Perdón. No, bueno, habla. No, estaba pensando yo que el año pasado me sucedió una situación bien compleja. Yo hace 17 años había comprado una plantita pequeñita de un árbol de laurel. Acá el laurel es un árbol que está protegido, no sé en Argentina, pero se supone que uno no lo puede cortar porque es un árbol sagrado, por decirlo así. Sí, acá es muy común tener un laurel en la casa. Yo tenía en mi casa de mi matrimonio, digamos, tenía un laurel, cuando compré la casa ya era grande el laurel, la casa teníamos muchos años, y bueno, que a veces lo podábamos un poco, porque crecía muchísimo, pero a mí me gustaba, y ahora que me gusta ver todo lo que es herboristería y qué sé yo, tiene más propiedades el laurel. Sí. Es mágico prácticamente, toda la ayuda que puede hacer en salud, ¿no? Sí, es súper noble el árbol del laurel.
Y bueno, yo hace 17 años compré la plantita, la tenía en macetero, porque arrendábamos en Talca cuando recién nos fuimos a vivir con Rodri. La Vane tenía 7 años y ahí nos fuimos a vivir juntos. Compré la plantita y ya después, cuando nosotros después de 3 años nos cambiamos de casa, nos cambiamos de ciudad acá a Santiago y compramos una casa, ya que esta casa en la que vivimos ya es nuestra, no era arrendada. Yo planté el arbolito en el patio y lo planté no tan cerca de la pared del vecino de atrás, pero el árbol fue creciendo a su ritmo y de forma salvaje, como él quiso, y era alto, hermoso. Y el laurel es un árbol de hoja perenne, o sea, todo el año sus hojas están verdes y no se secan ni se caen. Pero a la vecina de los pies de atrás se le ocurrió la idea de que mi laurel le caían las hojas a su piscina y ella tenía que limpiar la piscina, drenar y pagarle a una persona porque limpiara la piscina. Eso sí que es intolerancia. Porque el laurel no hace eso. Pero sí, por ejemplo, no, que tal todo vez, el año tenía hojas. Todo el año. ¿Qué puede caer? Y la cosa es que ella de repente se le ocurrió y me cortó 2 ramas grandes de laurel. Y pasaba la medias cortadas, feas, medias mal. Entonces le dije a mi marido: oye, mira, la vecina me cortó ramas aquí, mira cómo lo dejó el árbol y nada que ver y todo. Y ella vino a hablar, que ella quería que sacáramos el laurel porque el laurel estaba muy cerca de ahí y ensuciaba su piscina y bla, bla, bla. Y la cosa es que yo lo podé, me cortaron 2 ramas bien grandes y ella quería que lo sacáramos. Entonces mi marido decía: ya, pero no tener problema, lo vamos a trasladar, que no esté en la orilla de ella, sino que esté en medio del patio. Y yo dije: que se muere el laurel y se nos muere el amor, Rodri. Se muere el laurel y se nos muere el amor. Me decía yo a él. Y lo trasladaron, hicieron un tremendo hoyo hacia abajo porque tenía unas raíces inmensas y lo pusieron al medio del patio, pero lo que dejamos, chiquitito, porque ya lo habíamos podado para que no le molestara a ella. Pero una poda bastante contundente. Después saca rama, viste, el brote de abajo. Y no, así que lo podés. No. Se trasladó el árbol y el árbol se ve con la raíz todo enorme. Están todas las hojas secas y yo tenía razón, porque no ha caído ni siquiera una de esas hojas secas, se ha soltado del árbol. Las hojas están apretadas en el árbol está café, se ve horrible, pero de abajito del mismo árbol donde lo plantamos hay unos chiquititos que están creciendo. Y en la pared de ella, como quedó raíz que no la pudieron sacar, esa raíz empezó a tirar y eso ya está más grande y hay más ramas y hay laurel. O sea, vida de laurel hay. No se murió el laurel. El que está plantado ahí está todo café, pero bueno, yo no lo saco, está ahí, se mueve para el viento y de abajito están los otros. Hay alguien que me dice por ahí: córtalo para que le pueda dar vida a los chiquititos, no sé, pero en realidad uno tuvo que ser como bien tolerante con la vecina, porque se anduvo pasando. Es que también hay personas que son intolerantes con la naturaleza, porque si ustedes no hubiesen vivido en esa casa, ese árbol seguramente lo hubiese terminado de mutilar. Yo una vez conté al aire que la vecina que tengo al lado de mi casa, para mí es una persona trastornada. Yo creo que es así, es muy violenta, su hija también, sus nietitos también, son todos iguales. Cuestión que cuando yo era adolescente empezó a crecer en mi terreno, en el patio de adelante, una mora. Yo entiendo que la mora ensucia y que esto y que lo otro, pero los árboles crecen para el lado que crecen. Si las raíces están del lado de uno lo único que puede procurar es, cuando las ramas empiezan a ir para el lado del vecino, cortarlas. ¿Era la de flor naranja? ¿La flor naranja tenía? No, mora. ¿Era un árbol? Sí, el árbol de mora, el que te da la fruta. Hay una trepadora que es mora francesa le llaman, creo, que estaba en mi casa, que era como una campana naranja y también venían rosa y no sé qué más. No, este es el de las moras que se comen. Y claro, un árbol. Sí, claro, un año se ve que se pasó para mi lado y me lo mutiló, y ese año no crecieron moras, yo pensé que estaba muerto y después resucitó. Así que los árboles, por suerte, lo que tienen es mucha fuerza. Pero a veces yo encuentro que corta, en vez de venir y decirme: Marie, ¿me podrás cortar las ramas? Porque hay ramas que yo a veces no veo que están yendo de su lado, yo no me paso para su lado. Además, hay que ser
no sé, qué calificativo darle. Tolerante. A mí me pasaba, era un parque gigante que tenía atrás. Todos teníamos fondo los vecinos. Me pasaban árboles, plantas de todo tipo, a mí jamás no me molestaban. Porque al contrario, había una pared que no estaba muy prolija, iban tapando las mías y las de los demás tapaban esa pared. Y quedaba todo verde, de todos colores, verde, flores, con lo que sea. Ay, con bien salvaje, a mí me encantaba eso. Bueno, pero ¿dónde está el tema de la tolerancia? En que a uno le puede encantar algo y a otra persona le puede fastidiar. Ah, sí. Entonces uno en la vida sí, tiene que estar, si uno quiere vivir más o menos tranquila y tranquilo, como cambiar a los demás no los podemos cambiar, los podemos persuadir. No. Y a veces persuadiéndolos tampoco logramos lo que queremos, pero hay que todos los días de la vida negociar. Todos los días. Sí, hay que negociar, es así, la palabra es esa. Y lo que yo quería compartir con ustedes... Eso es lo inteligente. Claro. Pero a veces, como te pasó... No, a mí eso no. Yo nunca le dije a nada. nadie. Nunca le dije nada porque es una persona, uno podría decir vulgarmente, muy mal llevada. Ya te das cuenta que no llegas a ningún buen puerto. No, es capaz de decirte cualquier cosa, insultarte, tirarte cosas, no, nada. Sí, no. Lo único que uno puede hacer, ya después de la casa de toda la vida, que se venda y mudarnos, y bueno, que los próximos se la aguanten. Ya está. Sí. Lo que a mí me gustaría compartir es algo que quizás muchos saben, quizás ustedes chicas lo conocen, quizás no, que tiene que ver con los 4 acuerdos de la sabiduría tolteca. Es, los aborígenes toltecas eran de México y Miguel Ruiz hace muchos años Miguel Ruiz escribió varios libros, uno de ellos se llama Los 4 acuerdos. Lo pueden encontrar, no es porque quiera decir cómo bajarse un libro sin pagarlo, pero bueno, la realidad es que el libro en PDF está gratuito en internet desde siempre. Esto yo ya lo he comentado al aire en otros programas que teníamos con Vane, pero los 4 acuerdos, si yo ahora los voy a leer, no voy a leerles el libro, sino el resumen súper específico, porque son 4 cosas que hay que tener en cuenta y que si las tenemos en cuenta podemos tener una mejor convivencia con la gente. Con los animales no voy a decir porque esto no se aplica a animales sino a personas. Uno dice, no supongas, no des nada por supuesto. Si tienes duda, aclárala. Si sospechas, pregunta. Suponer te hace inventar historias increíbles que solo envenenan tu alma y no tienen fundamento. ¿Cuántas veces decimos, esta persona me hizo esto a propósito? ¿Por qué me lo hiciste? Tal cual. Es muy bueno eso. Yo también no hace tantos años que conocí esa frase y es excelente. Invité a una persona a mi casa a tomar el mate y no vino. ¿Pero por qué me dejó plantada? Y me lo hizo a propósito. ¿Y por qué no levantamos el tubo y preguntamos, María, ¿te pasó algo? ¿Estás bien? Bueno. Honra que estás convencida de algo y te estás equivocado. Tal cual. Y es mucho más fácil para no engranarnos, para no enojarnos y demás, y no suponer, primero, evacuar las dudas, preguntarle a la persona. No somos tontos por ir y preguntar. Después, bueno, ya está, que la persona diga por qué no vino, por qué pasó esto. Honra tus palabras. Sé coherente con lo que piensas y con lo que haces. Ser auténtico te hace respetable ante los demás y ante ti mismo. Esto también es fundamental. Estamos tan acostumbrados a decir a veces cualquier cosa para no pelear, porque hay personas que a veces mienten para evitar un conflicto. Y el conflicto, sabemos que con la mentira se hace grande, 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 como la nariz de Pinocho, que no sirve la mentira. Es preferible hablar, decir y justamente honrar las palabras, porque las palabras es lo que nosotros percibimos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros somos. Nosotros no somos solamente un cuerpo, no somos materia,
Somos alma, somos energía. Además, la comunicación es sana, es buena. Claro. A veces, bueno, puede pasar que lo que nosotros le tenemos que para decir a una persona, a la persona la enoje. Pero es preferible que la persona se enoje. Nuestra parte la tratamos de hacerla bien. Lo que pasa en el otro no podemos saber, controlarlo. No podemos controlar todo. No. Yo lo que me di cuenta en la vida es que cuanto más queremos controlar a una persona o a una situación, más se nos va de las manos. Es peor, ¿no? Sí, claro, es otra buena esa. Y yo esto lo comparo con algo que yo tuve muchos años en mi vida, que fueron los ataques de pánico. Yo intentaba controlar un ataque de pánico. No lo puedes controlar. Sí, me quedé pensando que intentaste. Entonces, cuando uno deja que las cosas fluyan, salen mejores. Que fluya. Ya está. Así es. Haz siempre lo mejor. Si siempre haces lo mejor que puedes, nunca te recriminarás ni te arrepentirás de nada. Está buena. Si siempre haces lo mejor que puedes, nunca te recriminarás ni te arrepentirás de nada. Y lo vuelvo a repetir, porque hay cosas que las tenemos que fijar en la mente. A veces tenemos culpas porque no podemos evitarle un sufrimiento a otra persona, o porque no queremos que, por decir la verdad o lo que pensamos, alguien se nos aleje de nuestra vida. Pero si nosotros sentimos que estamos haciendo lo mejor, lo más probable es que eso no pase. Y si pasa, es porque tenía que pasar. Sí. Y que es mi preferido, es no te tomes nada como personal. En la medida... Otra maravilla. En la medida que alguien te quiere lastimar, ese alguien se lastima a sí mismo y el problema es de él y no tuyo. Esta es re difícil. Así es. Excelente. Todos son difíciles de aplicar. Esta es re difícil porque muchas veces se nos puede venir a la mente, pero si esta persona me lastimó, puede ser que nos haya lastimado por algo que nos dijo o porque nos pegó, porque también puede pasar eso. Entonces, ¿cómo hacemos? Suponete vos, Patri, me pegaste una cachetada. ¿Cómo hago yo para decirle a Vane, pero Patri me pegó una cachetada, ¿cómo hago para no tomármelo personal? Si ella me pegó. Bueno, sí, es real, vos, Patri, me pegaste una cachetada en este ejemplo. Claro. Pero el daño te lo estás haciendo vos misma, porque a mí una vez que se me fue el dolor físico, me alejaré de vos. Claro. Pero vos te quedaste con el problema. Porque ¿cómo podés vivir habiéndole pegado a tu amigo un cachetazo y habiéndole pegado quizás a otras personas cachetazos? Tenés un gran problema. Bueno, no sé si en el momento, pero en algún momento de su vida tiene que recapacitar, porque quizá vive equivocada y no lo ve en en la hora. Sí. Porque algún problema tiene esa persona. También puede ser eso, ojo, que Héctor a veces habla mucho de eso, de que estamos hechos de nuestra historia, de la infancia, y entonces arrastramos conflictos y cosas que no solucionamos. A veces no somos conscientes de eso, no lo tratamos, o ni con amigos, ni con psicólogos, ni con nadie. Y entonces pasa la vida casi así. Sí. Y ojalá todos abramos los ojos cuando nos sucede algo, puede pasarle a lo mejor a todos. Yo a veces, no sé, creo que todos debemos tener algún trauma de la infancia, es muy común. Trauma, seguro. De la infancia, todo. Trauma de algún lado, todos. Infancia, juventud, sí. Sí. Es tremendo. Aunque esté dormido, en algún lado del cerebro, en algún lado, alguna vez aparece. O puede ser un trauma de un ancestro. Quizás a vos, Patria, o Vane, o a mí no nos pasó nada, supongamos, nada que hayamos vivenciado nosotros, pero a nivel energético, quizás un chosno, un tatarabuelo, alguien tuvo un trauma. Y a veces, también, yo si bien no soy psicóloga... Si pasaron sus genes. Exacto. Y todo está marcado, es como un mapa genético. Claro. Y no siempre a través de los genes, porque puede pasar que un familiar político haya vivido algo y en nuestro sistema, en nuestro árbol genealógico, ese familiar político, no sé si se le dice igual en Chile, familiar que no sea de sangre.
político. Ah, también político. Sí. Bueno, también nos lo pase por la energía. Y también algo que a mí me gustaría aportar, y me callo, es el tema del significado que le damos a la palabra trauma, porque si bien yo no soy psicóloga y de psicología hace muy poquito, a veces cuando uno piensa en la palabra trauma, la piensa como que la pensamos como que nos tuvo que haber pasado algo gigante y que si no, eso no nos puede traumar si es algo más pequeño. Y influye, a mí me influyó mucho en la forma en que uno fue tratado, no mal, sino porque nuestros padres hicieron lo que pudieron, ante todo. No son culpables o sea, quizás no supieron llevarnos a realizar nuestro desarrollo bien, porque no supieron. Quizá fue así. Yo pienso que hicieron lo que pudieron, esa es la palabra. Sí, pero una cosa... Y hay que quedarse, yo me tengo que quedar con eso. Sí, pero una cosa es, yo digo al menos lo que estudié en constelaciones familiares, una cosa es que los padres siempre hacen lo que pueden y quienes son padres, bueno, saben que hacen lo que pueden y no siempre lo que les hubiera gustado, pero hay cosas que nos pueden traumar igual y no cosas que hayan hecho nuestros padres. Hay muchas cosas, claro. 1000 cosas, por ejemplo, a mí me puede traumar, les voy a decir algo que quizás les pueda sonar tonto, quizás estoy masticando un chicle, me atraganto con el chicle... Tengo, no sé, 5 años, 4 años, y después me olvidé de ese episodio que me pasó donde no podía respirar a raíz de que me tragué el chicle, y en un momento de mi vida empiezo, no sé, se muere alguien de mi familia y yo empiezo a no poder deglutir bien. Y digo, ¿pero qué me pasa? Y empiezo a ir al psicólogo, no estoy diciendo que me haya pasado esto, Empiezo a ir al psicólogo, empiezo a hacer un tratamiento otro, hasta que... me acuerdo de ese episodio de los 4 años cuando me atraganté con un chicle. Y eso nos pudo haber generado un trauma tremendo. Entonces, esto que estoy diciendo es para que nos respetemos cada uno a nosotros mismos, no solamente a los demás. Porque a veces nos sale muy bien respetar a los demás y no a nosotros mismos, y a veces a la inversa. Entonces quizás una persona fue violada a los 15 años. Y eso uno puede decir, sí, eso es un retrauma. Pero también puede ser un trauma atragantarse con un chicle. Eso es muy relativo y es según las vivencias de cada uno. Sí, sí, tal cual. Lo que uno sintió, claro. Fíjense ustedes que en 1996 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución para determinar y proclamar el Día de la Internacional para la Tolerancia. El 16 de noviembre es el Día de la Tolerancia. Y se conmemora desde 1996. Y esta acción dio a una declaración de los principios sobre la tolerancia por parte de estos miembros de la UNESCO. Y entre otras cosas, la declaración afirma que la tolerancia no es indulgencia ni indiferencia. O sea, uno no puede ser indiferente ante el otro, ¿no? Ante personas diferentes a nosotros. El respeto y el aprecio por la gran variedad de culturas de nuestro mundo, nuestras formas de expresión, nuestra manera de ser humanos. La tolerancia reconoce los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los demás. Las personas son diversas por naturaleza. Solo la tolerancia puede garantizar la supervivencia de comunidades mixtas en todas las regiones del planeta. Sí. ¿Ven? Eso está buenísimo, yo lo estaba leyendo antes de que saliéramos al aire y bueno, cosas que no vienen al caso que iba pensando respecto del conflicto de Oriente y de la determinación que tomó la ONU y cómo hoy en día, bueno, la ONU puede ser tomada como antisemita por un sector de la población y por otro lado de la población no. Y cómo en realidad siempre uno, de acuerdo a esto que venimos hablando desde hace un rato, de acuerdo a las vivencias propias de nuestra familia, de nuestras amistades,
a las cosas que vayamos compartiendo, a nuestras costumbres, a miles de factores, vamos a poder posicionarnos en un lugar y comprender mejor algunas cosas que no se comprenden todas con la razón. A veces se comprenden con el sentimiento, a veces uno lo que siente, lo siente con el resto del cuerpo, no con el cerebro. Y es muy difícil porque a veces nos terminamos comportando, no quiero faltarle al respeto a nadie, como animales. Dejamos de lado la razón, pero a todos nos pasa en algún momento que decimos, no puede ser esto, qué sé yo. Y después cuando uno baja, yo eso lo llamo leche hervida, estar en ebullición, qué sé yo. Cuando bajamos la ira, el enojo, podemos ponernos a pensar, esta persona no hace esto a propósito, esto no es... Bueno, hay un montón de cosas que teniendo el cerebro en remojo o más en frío, podemos razonar, pero para eso hay que escucharse, hay que leerse, hay que estar muy abierto, no estar en modo paranoico, hay que ser muy, no es la palabra permisivo porque eso no, pero sí muy paciente, porque yo en la vida me he cruzado y me sigo cruzando con personas muy diferentes a mí y otras muy parecidas en algunas cosas, y con las que son, como decíamos al comienzo, con las que somos parecidas, todo bien, viento en popa, pero con las que son distintas hay que hacer un esfuerzo muy grande para decir, bueno, eso. Sí, todo un tema, las relaciones humanas no son fáciles. No. Pero son maravillosas, son necesarias, y cuando uno, en vez de, cuando nos cruzamos en la vida con alguien que es muy distinto, no estoy diciendo con alguien extremo, más vale que si nos cruzamos en la vida con un violador no le vamos a decir te felicito por lo que haces, no, pero con personas que son distintas en algunas cosas, o que piensan muy diferente, y eso nos genera mucha angustia, porque en general uno estalla cuando algo lo angustia. Eso ahí también tiene que haber tolerancia. Entonces, porque mientras no sea algo deshonesto, o agresivo, o oscuro, no sé, varios calificativos más, hay que tolerar, respetar al otro. Es un poco la sal de la vida, que haya diferentes diferencias, ¿no? Es que yo creo que lo diferente es lo que nos va a permitir crecer, porque lo igual nos mantiene en el mismo lugar. Pero cuando el desafío, yo no digo que tengan que pensar todos igual, pero digo, a veces cabe plantearse si algo que nos hace mucho ruido y que nos genera tanta angustia y nos molesta tanto y nos enoja tanto, es porque es lo que nos va a permitir hacer ese salto y evolucionar, crecer. Claro, porque a lo mejor es uno el que se toma, como decís, como algo personal, o tu razonamiento, tu intelecto, le cuesta aceptar eso de la otra persona. Sí. A lo mejor es uno. Hay un acto de intolerancia que se da en las redes sociales cuando ocurre algo que a las personas no les gusta y empiezan a mandar sus mensajes negativos y ofensivos, y es un nivel de intolerancia gigante. Pero hay algo que a mí me da mucha risa que ocurre, no sé, de vez en cuando algún artista se manda algo que es muy desubicado y que todos dicen, no, pero ¿por qué hizo esto? ¿Por qué dijo esto? No sé qué. Entonces hay un acto de intolerancia que hacen los chilenos, por si a ustedes les pasa, se los cuento, o si lo ven por ahí en las redes y dicen, ¿qué es esto? Cuando no me acuerdo qué fue lo que hizo el vocalista de Maná, que dijo algo así como que a mucha gente no le pareció. Entonces, ¿qué empiezan a hacer los chilenos? Empiezan a mandar recetas de cocina, de diversas cosas. Por ejemplo, el pastel de choclo se hace así, lleva papa, y después va el otro, el pastel de papa aquí, la leche condensada. Cambiar el tema. Llenan la página de recetas. Hay personas que han tenido que cerrar su Instagram o su cosa porque le llenan
yo encuentro que es un acto de intolerancia, pero también lo hacen con mucha gracia, entonces también lo encuentro muy chistoso. Yo empezaría a recopilar las recetas para hacerlas. Un montón, mira, hay un montón, yo ahora no me acuerdo, me acuerdo de Maná, me acuerdo de, no sé cuál fue el otro cuando partieron con esto, pero son un montón de recetas. Y yo ahí también aprovecho a mirar recetas de cosas que no sé preparar, pero ya como que muy ya se sabe que es una creativo. forma de reaccionar. Está bueno, muy gracioso. No, me resulta gracioso. Sí, no, me encuentro gracioso. Y para nada violento. Es mucho más lindo eso que insultar. Pero tal cual. Hablar. Sí. Y además algo que yo noto en la vida es que a veces cuando hay personas que le sacan el cuero a otra y critican a otra por algo que esa persona hace y que les molesta, qué sé yo, son personas que hacen exactamente lo mismo. Claro. Puede ser que no ven en los demás los defectos que ellos tienen. Y porque siempre termina siendo Eso así. a veces pasa, no siempre, pero hay cosas que son criticables por si son deshonestas o qué sé yo, pero tampoco porque sí hay que criticar, no tiene sentido. A mí, por ejemplo, no me Uno ve las gusta. cosas y ya está. A mí Te alejas de esa persona y listo. no me gusta criticar. O sea, criticar está bueno en el arte, pero como algo constructivo. Claro. Pero después Así hablar es. mal de alguien, no, porque para eso es preferible hablar con la persona y decirle, mira, que hagas esto. Esto es algo que yo hoy le di un consejo a una amiga, no voy a decir a quién, porque siempre cuento cosas, pero no voy a decir nombres ni nada de eso. No. Le daba el consejo de que, por ejemplo, cuando uno le dice a alguien, vos me hiciste esto o esto me lo hiciste a propósito, como lo que veníamos diciendo antes de los 4 acuerdos toltecas, a veces es preferible decir, esto que vos dijiste a mí me generó Claro, angustia. la forma también, sí. Porque de esa manera uno puede permitirle al otro que revea lo que dijo y que sepa para la próxima, si hay una próxima vez, que si lo dice le va a generar esa misma angustia y que si es una persona que quiere o que quiere conservar en su vida. Claro, porque hay una amistad, entonces tiene que ser, una verdadera amistad tiene que ser así. Claro. Si no, si es algo esporádico o casual, que siga su camino, pero si hay una amistad, es sano hablarlo. A veces, a mí me pasa con una amiga, muy vieja amiga, que pasó por muchas cosas y bueno, no viene al caso ahora, pero que tiene algunas actitudes que yo jamás tendría, ponele. Pero en su crianza, aprendió a hacer de determinada manera por su familia, lo que sea. Yo me doy cuenta que es un patrón de la familia. Claro. Y bueno, y yo tolero, porque no puedes pretender, perdono o tolero, se puede decir así también, situaciones o gestos que no son los apropiados a lo mejor, pero es más fuerte, hay mucho cariño. Yo sé que me quiere, yo sé que yo la quiero. Pero está bueno, Pero bueno, si a vos, por ejemplo, te generan ruido algunas cosas, no es querer cambiar a tu amiga, pero sí podés, todos podemos marcarle al otro, no digo un error, pero sí decir, mira, cuando vos hablas de esto o cuando te comportás de esta manera, a mí me duele mucho, porque me hace acordar a esto o porque siento esta o la otra cosa. Si al otro no le importa modificar eso, al menos estando con uno, esa persona no está teniendo empatía. No importa la crianza, importa que uno le está pidiendo algo. Por ejemplo, a mí me molestan las personas que insultan. Me molestan, pero no es que me molesta que me genera mal humor, me angustia. te acoste. Me angustia. Entonces, cuando alguien, si es alguien allegado que lo hace, una cosa es que uno esté hablando en chiste, pero yo lo marco. No de insultos, sino de no sé,
¿cómo me puedo decir? No, me cuesta definir.